Personajes notables en San Francisco del Rincón. Pedro José Márquez. Nació en San Francisco del Rincón el 22 de febrero de 1741 y murió en la Ciudad de México el 2 de septiembre de 1820. Ingresó a la Compañía de Jesús e hizo sus votos simples en Tepozotlán en 1763. Era profesor de teología en el Colegio San Pedro y San Pablo de la Ciudad de México, cuando ocurrió la expulsión de los jesuitas en 1767. Recibió las órdenes sacerdotales en Roma en 1769. Radicó en esta ciudad y en Bolonia, estudiando astronomía, arqueología y arquitectura. Al restablecerse la Compañía de Jesús, regresa a México en 1816 y funge como maestro en el Colegio de San Ildefonso. Escribió, entre otras obras, Saggio de la Astronomia, Cronologia e Mitologia degli Antichi Messicani, Due Antichi Monumenti di Arquitectura Mexicana, traducido por Francisco del Paso y Troncoso y publicado en los Anales del Museo Nacional, sobre lo bello en general, que insertó como apéndice en Esercitazioni Architettoniche, y apuntes por orden alfabético pertenecientes a la arquitectura, donde se exponen varias doctrinas de Vitruvio Poillón. Disertaciones sobre las construcciones de los antiguos. Fue miembro de las Academias de Bellas Artes en Roma, Bolonia, Zaragoza y Madrid. Atanasio Guerrero. Político y benefactor franco-rinconés. Ocupó el cargo del alcalde único constitucional por primera vez en 1838, siendo reelecto posteriormente en varias ocasiones. El 26 de octubre de 1841 se adhiere a las bases de Tacubaya. Fue un hombre visionario, pues propuso la exención de impuestos al comercio para activar este giro, razón por la cual es reprendido por las autoridades leonesas, provocando la renuncia de este a su cargo. Las consejas populares le atribuyen el haber arraigado el comercio en esta población, mediante el artificio de la conocida leyenda de la quema de brujas, hecho no comprobado documentalmente. La tradición popular lo describe como un hombre de gran estatura y fuerza descomunal, pues doblaba los pesos de plata con solo la fuerza de sus dedos. Fue decapitado el 2 de enero de 1854, siendo aprehendido por Florentino Guerrero y conducido a Numarán, Michoacán. La leyenda lo sitúa peleando contra los franceses, a los cuales lanceaba con suma facilidad, cosa inverosímil por lo anacrónico de estos sucesos. Tomás Padilla. Oriundo de la hacienda de San Isidro, obtuvo en León el título de farmacéutico a nivel de suficiencia. En 1874 se avecina en San Francisco del Rincón. Ha sido el gobernante más popular que ha tenido nuestra ciudad. Fue jefe político durante casi 2 décadas, de 1874 a 1880 y de 1893 a 1908, aunque en estos lapsos figuran varios jefes políticos interinos. Entre las mejoras más importantes que a él se le deben, destacan la construcción del Palacio Municipal, la introducción del teléfono y la luz eléctrica, el mercado Porfirio Díaz y la construcción del ramal urbano de tranvías que unió a esta ciudad con el Ferrocarril Central Mexicano en 1897. Victoriano Rodríguez. Nació el 11 de diciembre de 1876 en esta ciudad, hijo de Macario Rodríguez y Paula Muñoz. Estudió la primaria en la Escuela de la Conferencia y posteriormente pasó al Colegio del Divino Salvador, donde tuvo como condiscípulos a los poetas franco-rinconeses José Muñoz Ferro y Julio Orozco Muñoz. Interrumpió sus estudios e ingresó de lleno al periodismo. El 1 de agosto de 1904 funda su primer periódico, El Industrial, del que se publicaron pocos números. Colaboró también en La Provincia, El Obrero de León, El Observador de Guanajuato. Dirigió además los periódicos locales El Gallito y El Mosquito. Utilizó los seudónimos de Fray Gerundio y Vizconde Leroy. Victoriano Rodríguez es el personaje más representativo de San Francisco del Rincón de principios de este siglo. Su valor más nítido, su intelectual más distinguido, su poeta más fluido y espontáneo. Era un crítico sistemático contra el gobierno dictatorial de Porfirio Díaz. Victoriano siempre fue amigo de los obreros tejedores de palma y de los campesinos tributarios de las tiendas de raya. Victoriano Rodríguez, como auténtico precursor de la revolución, sufrió privaciones, encarcelamientos, arbitrariedades,
y en carne propia recibió los golpes de los esbirros de la dictadura. Se dedicó a actividades tan disímbolas como las de dibujante, retratista, calígrafo y agrimensor. Su obra poética y en prosa permanece dispersa en la hemerografía regional, y solo una parte se encuentra compilada en la biografía que de él hizo el doctor Pascual Aceves Barajas. Victoriano Rodríguez murió el 6 de febrero de 1916. Francisco Orozco Muñoz nació en San Francisco del Rincón el 3 de octubre de 1884 y murió en la Ciudad de México el 8 de marzo de 1950. Estudió medicina en Lieja, Bélgica. Contrajo matrimonio en Bruselas el 31 de enero de 1921 con Esther Dolly van der Wee. Fue diputado por su ciudad natal en la 28ª legislatura, en los últimos años del gobierno carrancista. Fue secretario de las legaciones diplomáticas de México en Bruselas, Berna y Madrid. Hacia 1937 volvió a su patria, desempeñando el cargo de jefe de publicaciones del Museo Nacional, y posteriormente ocupó la secretaría del Colegio Nacional. Dirigió la Escuela Nacional de Bibliotecarios y Archivistas, y fue jefe del Departamento de Bibliotecas de la Secretaría de Educación. En su ciudad natal y en Purísima rescató la obra del pintor Hermenegildo Bustos. En los años 30 promovió en San Francisco el estudio de la zona arqueológica de La Gloria, llevando con él al distinguido arqueólogo Eduardo Noruega. Publicó Invasión y conquista de la Bélgica mártir, La Belgique violée, Bélgica en la paz, o Tú que comienzas a tener un pasado, y Renglones de Sevilla. Fue vicepresidente del Seminario de Cultura Mexicana, y entre otras distinciones recibió las Palmas Académicas de Francia. Dejó inédito su estudio sobre la obra pictórica de Hermenegildo Bustos, Oficios representativos en San Francisco del Rincón. Agricultor. Es la primera actividad económica que desempeñaron los fundadores de San Francisco del Rincón, y aún antes de esta efeméride, ocurrida el 20 de enero de 1607, pues ellos prestaban su mano de obra a los estancieros españoles asentados en esta región desde el siglo XVI. Estas primeras estancias se dedicaban a la agricultura y ganadería, y ocupaban la mano de obra de indígenas que ya estaban cristianizados. Petateros. Debido a la abundancia de tule en los márgenes del Ojo de Agua de Santiago, los indígenas elaboraban petates usando esta espadaña. También tejían cestos, y desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, fabricaban colotes que servían para enviar el sombrero a los diferentes puntos de venta de la República. Sombrereros. Esta actividad tiene raigambre en nuestro pueblo desde tiempos virreinales, pues en 1766 se menciona que el gobernador indígena, Juan Isidoro de los Dolores y Zárate, era de oficio sombrerero. Ya en 1831, el alcalde constitucional de este pueblo, Victoriano López, informa que se ocupaban en esta actividad, entre hombres y mujeres, la cantidad de 2.000 personas que producían al año 2.628 gruesas. Una gruesa equivale a 12 docenas, y que redituaba su venta 34.164 pesos, cantidad muy considerable en esa época. Tejedoras de palma. Esta actividad inherente a la fabricación de sombrero era casi practicada mayormente por mujeres, que con sus dedos urdían la palma que era traída de la tierra caliente de Michoacán. Las buenas tejedoras hacían su tejido muy cerrado, que los compradores de las trenzas inspeccionaban a través de la luz de un foco. Por eso les nombraban compradores de foquito. Zapateros. Esta es actualmente la industria predominante del municipio, el cual se ha especializado en la confección de calzado deportivo. Esta industria empezó en los años de 1950, con personas como el señor Merced Gutiérrez, José Luis y Gonzalo Camarena, que fueron los pioneros de esta actividad en nuestra ciudad. Hoy los productores tienen presencia a nivel nacional e internacional por la calidad de sus productos. Buenas noches tengan todos ustedes. Silencio, silencio. Las brujas son seres de la noche, mujeres de aspecto tétrico y envejecido, de alma perversa. Transitan por los pueblos, cerros, las rancherías, volando en escobas. Aparecen en las noches como esferas de fuego luminosas, emitiendo grandes sonidos espantosos. Ellas tienen contacto con el más allá,
Son creencias cuyo origen pueden remontarse a la antigüedad, las cuales eran adictas a prácticas abominables. Consistían en otorgarles magia, conocimiento y en ocasiones juventud eterna. De esta manera, condenando su alma al infierno. Les contaré una historia que sucedió aquí, en nuestro pueblo, San Francisco del Rincón. El relato comenzó a urdirse a partir del 31 de diciembre de 1845, cuando tomó posesión de la alcaldía franco-rinconesa don José Atanasio Guerrero, la primera media del eficiente y experimentado don Atanasio, que era alcalde por segunda ocasión. Fue convocar de urgencia a los miembros del ayuntamiento de San Francisco. A través de ellos se hizo llegar la jurisdicción franco-rinconesa la orden de que el domingo siguiente, 4 de enero de 1846, los vecinos debían acudir a comerciar a la plaza de San Francisco y no a Purísima, como se hacía hasta ese momento. Como parte de los preparativos, el sábado previo se mandó quemar la abundadísima hierba que crecía en el jardín donde se iba a llevar a cabo el mercado. La leyenda dice que se hizo correr la noticia de que el primer domingo del nuevo año iban a ser exhibidas y quemadas en leña verde 2 mujeres del barrio de la Cebolleta, hoy en día mejor conocida como la Colonia de San Antonio, que habían sido sorprendidas en plena acción de hechicería. Durante su recorrido habitual por el rumbo poniente de San Francisco, un guardia se había acercado sigilosamente a la casa de una exmujer y se había asomado a mirar a través de la maleza. Su sorpresa había sido terrible al comprobar que allí 2 mujeres, Antonia Lomeña y Jacinta Parra, llevaban a cabo una ceremonia de brujería, que además de todo, lo incluían en sus rituales. Mientras su exmujer repetía con su nombre junto con algunos juramentos, la otra, acompañada de un gato y rodeada de cabos de velas encendidos, hacía señales cabalísticas. Al guardia no le quedó duda, él iba a ser hechizado. Asustado, corrió a avisarle al alcalde don José Atanasio Guerrero, quien inmediatamente las mandó a prender. La historia del frustrado hechizo y la eficaz captura, cada vez mejor preparada por el chisme, junto con la noticia de lo que iba a suceder con las brujas, difundieron por toda esa pequeña sociedad rural, avida de acontecimientos. Así no es de extrañar que el día del mercado resultara efectivamente muy concurrido. Gente de diversos rumbos de San Francisco acudió para presenciar la quema de las mujeres. De paso, ya ahí había aprovechado para asistir a misa y hacer su mandado en los variados y surtidos puestos instalados en el jardín. Transcurrido el día, sin darse mayores razones, pero sin negar el hecho, se supo que la quema había sido pospuesta para el domingo siguiente. Los vestigios de hierba quemada que muchos habían visto en el jardín dio mayor verosimilidad al relato, de modo que de nuevo la próxima semana ayudó a difundir más la noticia y a aumentar la curiosidad, tanto que al domingo siguiente hasta los pobladores de Purísima y su jurisdicción se habían sumado a las filas de visitantes de la plaza y consumidores del mercado de San Francisco. Pero tampoco hubo quema, otra vez fue pospuesta sin que nadie supiera por qué. Para la semana siguiente, hasta el tercer domingo del mes de enero, fueron quemadas en leña verde, en la plaza principal, a la vista de cientos de pobladores de San Francisco y sus alrededores. Esta es una de tantas leyendas de nuestro pueblo. Los invitamos a que conozcan nuestra historia y vivan las tradiciones de nuestra ciudad.